Buenos días compañeros, mi nombre es Manuel Patiño. Hoy vengo a exponerles sobre el tema el cual yo escogí para esta exposición, el cual es conquista y colonización en cuanto al tema literario. Venimos a hablar de conquista, ya que esta va a ser un proceso que es totalmente permanente, ya que si no hubiera llegado España, hubiera llegado otro país, haciendo que el proceso de colonización hubiera sido diferente, cambiando todo lo que conocemos hoy en día. El proceso de España de colonización es un proceso totalmente diferente a los procesos que se han visto a lo largo de toda la historia, ya que España se dedicó fue a explotar el continente, ya que ésta estaba en una guerra. La guerra la tenía con Francia, contra el régimen de dictadura de Napoleón Bonaparte. España, al saber que descubrió algo nuevo, algo que nadie había descubierto, decidió explotarlo. Así podría ganar riquezas, cosas nuevas, podría comprar ejércitos en otros países, podría comprar armas, entre otras cosas, y tras del hecho podría ganar riquezas para mantenerse por un largo tiempo. La Iglesia Católica tuvo que intervenir en este proceso de colonización, ya que en Europa se estaban perdiendo los creyentes. Había gente que decía ser creyente, claro, para no morir, obviamente para no cometer un delito en esa época, pero el Papa sabía que, pues, no era cierto. Lo que tenía que hacer era coger una hoja en blanco, que era América, e implantarle una religión. La mayoría de los nativos se negaron a esa religión, dando como eso la muerte de los mismos, y hubieron otros que aceptaron la religión porque algunos para salvar sus vidas lo aceptaban y otros pensaban que era como una nueva alternativa que les había regalado el Dios de ellos. En ese proceso hubieron muchas guerras, ya que la mayoría de nativos se resistían dando a eso enfrentamientos, guerras entre ellos, y hubieron otros que lo vieron como una nueva señal de los dioses que ellos tenían, haciendo que los españoles entraran al corazón de las tribus y las destruyeran desde ahí. Pasaríamos a las características históricas y qué eran las cosas que se escribían en esa época. En las características históricas también ocurren en otro lado que no es América, dando hacia España, Francia, haciendo que lleguen franceses haciéndose pasar por españoles, pero que eran buenos franceses, cambiando así el rumbo, digamos, haciendo que hubiera gente más fina de otra clase, dando así otra variedad de mestizaje, haciendo que como hay un criollo acá en América que nadie sabe que es criollo, o sea, los nativos lo ven como otro nativo y al ver que ese nativo tiene más derechos que ellos, se empiezan a armar roces sociales, líos, quejas contra los mismos mandamases, haciendo que se formen líos y que no haya más progreso en cuanto a eso. En cuanto a la llegada de los negros a América, muy poca gente se da cuenta de que pues ya no hay lío entre ellos porque, no salimos afectados nosotros, pues nos callamos. O sea, como salen afectados ellos, ahí sí protestan. O sea, los nativos protestaban por eso. Y por eso había guerras, cosas, por eso se escribían cartas sobre qué pasaba, cómo eran las guerras, cómo eran las técnicas de guerra de los nativos. El caso es lo que se escribían eran cartas, crónicas, o sea, las cartas luego pasaron a ser crónicas. Habían crónicas que eran escritas en el mismo campo de batalla, ya que pues habían escritores y pintores que escribían el campo de guerra prácticamente y lo describían y lo narraban. También los poemas épicos, los cantares de gesta, las, las obras, o sea, las obras de teatro, las representaciones dramáticas que se hacían para impresionar a los reyes o también para divertirse entre ellos prácticamente. La mayoría de crónicas se escribían con el realismo, o sea, lo que se veía se escribía y tal cual así lo deberían ver los reyes. Si había un problema que hiciera que los reyes devolvieran todo y dejaran ahí todo en stand-by, pues tenían que cambiarlo todo porque les convenía quedarse ahí en América explotándola. Las características literarias fueron que llegó mucho fraile a América, haciendo que la mayoría
o algunos textos que hay en la Biblia sean gracias a los cronistas americanos del- de la iglesia. Llegaban muchos sacerdotes a América escribiendo, diciendo, este continente se colonizó gracias a la gracia del Señor, o algo así, diciendo, los nativos son otra clase de género y tal cosa, y mandados por el mismo diablo, decían. Si no me creen, la descripción que le daban a los nativos en esa época era totalmente diferente, ya que como no se vestían como ellos, no hablaban como ellos, pensaban que como eran otro idioma, eran del diablo o eran de otra clase que no eran católicos. Obviamente no iban a ser católicos porque no conocían nada. Las crónicas que escribían la mayoría de personas iban a ser biografías para los exploradores o para los mismos cronistas. La mayoría de personas, como no se conocían, usted podía exagerar sobre usted mismo y sobre cómo era su vida. Así quedaría plasmado para la historia. Digamos, puede ser que haya personas que fueron una en esa época, pero escribieron, tenían el don de escribir y podían hacer que su historia quedara para siempre. Cambiaban su historia y hacían que todo fuera diferente para ellos. Pasaríamos a las obras y los autores. No hay obras en sí específicas, como las del Popol Vuh o el Chilambalán, que esos ya son historias que tienen su propio nombre, pero no abarcan en este contexto porque ya son antes de la llegada de los españoles, en una época de antes de la colonia. Los que eran autores en sí eran los mismos conquistadores. Cristóbal Colón escribió el diario de él justo apenas llegó a América el 12 de octubre de 1492. Apenas llegó, escribió una carta a los reyes y se las mandó. Esa carta escribía cómo vivían los nativos, cómo llegaron ellos, en qué condiciones, cómo era el recuento, el censo que tenían que hacer. Tenía que hacer un montón de cosas, enviar un reportaje. Era como en esta época hacer un blog o dar más o menos como, sí, un reportaje, una bitácora. La crónica que escribió Hernán Cortés sobre la llegada a México, sobre cómo se conquista México, era como tutorial de cómo se conquista México, porque ahí explica el paso a paso cómo fueron derrotando a los dos imperios, haciendo que España fuera el imperio más importante de la época, ya que destruyó a tres imperios. Hernán Cortés nos explica detalle por detalle qué pasaba en el imperio azteca y en el imperio maya. Así, dando así que nosotros conociéramos cómo eran los rituales de sacrificio, cómo los vieron a ellos, qué se hacía, el juego de la pelota, que fue lo principal que escribió ahí, que Hernán Cortés jugó el juego de la pelota. La crónica que él escribe, salen más crónicas, o sea, la crónica sobre la crónica de la crónica de Hernán Cortés, aunque suene un trabalenguas, era así, habían cronistas que escribían cómo Hernán Cortés antes de hacer la mayoría de cosas, escribía lo que pasó después. Digamos, Hernán Cortés mandó a tales personas, Hernán Cortés escribía tales cosas. O sea, hizo el reportaje, luego ya hizo su propia crónica, hizo su propia biografía, también le hicieron su propia biografía. Hubo un fraile eh, que se llama de Oviedo, que él escribió la crónica de él y escribió cómo era un proceso anticristo lo que hacían los mayas. El caso es que el proceso de colonización fue totalmente diferente, el cual hizo que la literatura cambiara de una manera muy, muy fea prácticamente, a la cual ya tenían los nativos. Y ya amigos, esto es todo. Hernán Cortés hizo algo muy diferente a lo que hicieron los demás conquistadores, ya que Hernán Cortés solo tenía algo que hacer, o sea, ir a la conquista y volver. Mientras que los demás exploradores y conquistadores hacían era lo que se les regaba en la gana. Cristóbal Colón escribió un testamento y escribió la llegada a las Bahamas, a las islas antes de América, que quedan en Cuba y en las Galápagos. Escribió eso y también le hicieron unas crónicas. Hay nombres, obviamente, pero las crónicas se les llaman así para no perderle la esencia. Muchas gracias.